Bien, ¿cómo están? Esta es nuestra primera clase y vamos a ver cómo nos va. Espero que estas 15 sesiones que tenemos por delante sean agradables para ustedes y para mí, y también útiles para ustedes y para mí. Yo ahora voy a usar un PowerPoint para poder explicar el primer tema del curso. Entonces, vamos a compartir pantalla y empezamos nuestra explicación. El tema con el que nosotros empezamos el curso es la homeostasia. Ustedes dirán, qué complicado es esto, además, qué biológico que es. ¿Por qué empezamos por la biología o la fisiología? Bueno, empezamos por eso porque es el momento. Justamente ahora estamos viviendo esto. Nos estamos alejando. Eso se llama distanciamiento social. Alguien le ha dicho, ¿no es cierto? Yo creo que es una mala definición. Eso no es distanciamiento social. Eso es distanciamiento físico. Pero nosotros no solamente somos física ni fisiología. Somos espíritu, somos comunicación. Y entonces, por más que tengamos que separarnos a 1 metro o a 1,5 metros unos de otros, y por más que tengamos que estar encerrados, como ahora estamos encerrados cada uno de nosotros en nuestras casas, siempre habrá comunicación entre nosotros. Entre ustedes y yo hay en ese momento una comunicación dada por Internet, y dada además porque tenemos un tema en común, que es este tema que estamos desarrollando. Entonces, justamente entramos por esto, por la homeostasis, porque la homeostasis lo que nos dice es que entre nosotros hay una comunicación permanente. Permanentemente estamos expeliendo aire, residuos, bacterias, virus, conocimientos, sentimientos, y estamos adquiriendo lo mismo, insumos, alimentos, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra vida. Impeler, expeler, impeler, expeler. Desde el punto de vista de la economía diríamos insumos, productos, insumos, productos. Y eso hace pues que estemos en este tema que nosotros estábamos viendo al empezar esta clase. Pero en esa tarea obligatoria, obligada, que a veces realizamos de manera inconsciente, porque cuando dormimos también importamos y exportamos a la vez que soñamos. En esa misión obligatoria que nos ha dado la vida, hay una relación entre nosotros y los objetos. Porque hay un momento en la vida del ser humano, del sapiens, en que tiene necesidad de determinados instrumentos. Ya no basta solamente la comunicación persona a persona. Necesita para sobrevivir
jalar algo de un árbol, cazar a un animal, moler algo, encender fuego, todo eso necesita instrumentos y objetos. Y entonces también hay una relación histórica, antiquísima, no solamente entre nosotros, sino también entre nosotros y los objetos. Y la vida del ser humano es que cada día hay más objetos y cada vez más objetos. Y hoy día millones de objetos nos están rodeando. Porque además nuestras necesidades, incluso nuestras necesidades básicas de sobrevivencia, las satisfacemos con distintos objetos. Desde las necesidades de sobrevivencia hasta las necesidades de entretenimiento, todo eso son objetos. Hoy día, en este momento, yo estoy usando una laptop para comunicarme con ustedes. Sin este objeto frente al cual estoy, me sería imposible comunicarme con ustedes. Entonces hay una tesis económica. Como nuestras necesidades son cada vez más y más y más y más. Eso tiene un límite, nos dicen los economistas. ¿Cuál es el límite? Los recursos. Porque esta laptop frente a la que yo estoy ha necesitado para ser fabricada de determinados minerales, determinados plásticos. Todos esos son objetos. Esos objetos se transforman en otros objetos y a la vez yo voy teniendo más y más necesidades que van requiriendo más y más recursos. Y ahora el problema que se está discutiendo en este momento en el mundo a partir del coronavirus es hasta qué punto esta permanente y inextinguible necesidad de tener más y más objetos ha causado determinados cambios que han motivado los diferentes virus que han ido apareciendo en el mundo. Entonces, desde el punto de vista económico, hay una tesis de los economistas clásicos. Esta tesis es de la economía clásica. Hay una contradicción esencial del saque en toda economía. Necesidades ilimitadas versus recursos limitados. Pues bien, tenemos que preguntarnos, ¿es eso cierto? Por supuesto que hay economistas, sociólogos, científicos, periodistas que dicen, por supuesto que sí, eso es absolutamente cierto, ese es el problema en el que estamos. Pero hay otra gente que yo he usado, o voy a usar para abrir esta primera discusión sobre nuestro primer tema, que dice que no. Eso no es una condena. El ser humano puede liberarse de esa condena, porque tenemos que volver a pensar en qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es distinguir las necesidades de los satisfactores. Una cosa son las necesidades que nosotros tenemos y otras son los satisfactores. ¿Qué son? ¿Qué es un satisfactor? Tengo sed. Voy al grifo de mi casa o compro una botella de agua, tomo esa agua, bebo esa agua, entonces esa botella, esa agua es un satisfactor. Entonces, tengo que distinguir. He satisfecho una necesidad, pero mi necesidad no ha sido de tomar esa botella, de tomar agua de esa botella. Mi necesidad ha sido la sed. Entonces tengo que diferenciar la sed de ese objeto que me está preocupando en este momento.
Entonces, distingamos, para empezar, las necesidades de los satisfactores. Hay necesidades y hay satisfactores. Y sucede que a medida que la vida ha ido complicándose y que la sociedad industrial nos ha ido rodeando de satisfactores de una manera prácticamente infinita, hemos ido también nosotros alimentando cada vez más deseos y deseando cada vez más cosas. Entonces, yo puedo tener sed, pero digo o siento, no me gusta el agua, es insípida. Mejor tomo una gaseosa que es dulce, ¿no? O mejor tomo, caramba, tomo una Coca-Cola. O si tengo intranquilidad, falta de sueño, ansiedad, fumo, me pongo a fumar. Pero no sé qué tanto la Coca-Cola como los cigarros tienen adictivos. Y como todos nosotros sabemos ahora, en la historia de la industria y en la historia del consumo, el caso de la Coca-Cola es un caso casi paradigmático. Es decir, una bebida que empieza siendo un jarabe para la tos y después se descubre que le gusta a la gente. ¿Y por qué? Porque tenía cocaína. Entonces, la primera Coca-Cola es una mezcla de cocaína con cola. Es decir, con una corteza africana. Una hoja peruana con una corteza africana. Eso es la gringa Coca-Cola. Claro, ahora ya no es así, ahora tiene cafeína, en fin, ha cambiado. Pues estamos hablando de la Coca-Cola clásica. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa bebida, de ese color oscuro, ¿por qué no diría? Porque es uno, si yo quiero beber, en realidad me atrae más un color claro, ¿no es cierto? El color blanco, transparente del agua, qué hermoso que es. Digamos el color amarillo de la Inca Kola, ¿no? Pero ese color negro es lo más contrario que pueda haber a la satisfacción de un deseo. Y sin embargo, me tomo una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ha tenido ese aditivo. Y además también es clásico en el caso de los cigarros la relación entre el tabaco y la nicotina. Los antiguos mexicanos, los mexicanos precolombinos, fumaban la hoja de tabaco. Y la hoja de tabaco, bueno, es un placer consumirla y no genera necesariamente adicción. Pero esta cajetilla con estos cigarrillos crea todo tipo de adicciones. En primer lugar, miren ustedes la apariencia. Es una apariencia estética, hermosa, blanca, que da una sensación de pureza, y ese tabaco de color casi dorado, ¿no? Más ese amarillo o ese beige claro, da una sensación de pureza. Y entonces yo me siento atraído ya desde el punto de vista visual. Ya visualmente ya estoy atraído. Tal como esto, porque cuando veo estos actores han sido ídolos. Humphrey Bogart, por ejemplo, ídolo de las multitudes durante 20 años, desde los años 30 hasta los años 50. Y si yo veo a mi ídolo fumar, entonces yo también fumo con él. Entonces ya del saque, antes que yo consuma, hay un atractivo para esos productos. Pero por supuesto, cuando los empiezo a consumir, ese atractivo es doble, porque además tiene contenidos adictivos. Entonces la historia del consumo industrial capitalista es esa historia en la cual
progresivamente voy perdiendo mi libertad. Porque no solamente es que yo no soy libre porque necesito, y el ser humano no nació libre porque nació necesitando, pero además a esa necesidad yo estoy añadiendo otra nueva necesidad, ya no solamente la necesidad elemental de consumir algo que es fundamental para mi supervivencia, sino la necesidad secundaria, terciaria o cuaternaria, que es la necesidad de consumir algo que me crea un hábito y que yo soy y que me hace adictivo. Y por eso se llama necesidad, porque la palabra necesidad viene del necessere, aquello que no cesa de acosarme, de molestarme, que yo tengo que satisfacer. Entonces, para empezar, dos primeras ideas. Primero, cuando hemos dicho que estamos atados uno al otro por los insumos y los productos, porque tenemos relación unos con otros, eso significa que los seres humanos requerimos siempre de otros seres humanos. Luego, requerimos no solamente de otros seres humanos, sino de objetos. Pero cuidado, esos objetos son satisfactores. Y no podemos ni debemos confundir necesidades con satisfactores, así como no debemos confundir necesidades con deseos. Entonces, tres ideas básicas con las cuales empezamos esta clase. La obligación, que está más allá de nuestra voluntad que tenemos los seres humanos de vivir juntos, y luego la necesidad de no confundir ni necesidades con deseos, ni necesidades con satisfactores. Pero el problema está, como ya hemos dicho, en que los seres humanos dependemos cada vez más de necesidades que no son necesarias. En el texto que seguramente ustedes han leído antes de esta clase, que les he dejado en la página del curso, cito a Heidegger. Heidegger es un gran filósofo alemán y él precisamente hizo esa diferencia. Somos ricos, dice Heidegger, cuando carecemos de lo no necesario. Somos pobres cuando necesitamos, cuando tenemos una acumulación de cosas y objetos no necesarios. Entonces él establece una relación inversa entre los sujetos y los objetos. Entonces, esta relación entre necesidades, deseos, satisfactores y tipos de necesidades ha dado lugar a dos grandes posiciones. La posición de Abraham Maslow y la posición de Manfred Max Neff. Esta es la famosa pirámide de Maslow. Abraham Maslow, un famoso teórico norteamericano, hizo esta pirámide, que seguramente ustedes la conocen. Deben haberla estudiado en la escuela, en el colegio o en pregrado en la universidad. En fin, es muy conocida. La clasificación y la jerarquización de las necesidades. Y Maslow dice, bueno, tenemos necesidades básicas, imprescindibles, que son las fisiológicas, dormir, comer, alimentarse, etcétera, etcétera. Tenemos la necesidad de seguridad, la necesidad de protegernos. Tenemos las necesidades sociales. Tenemos la necesidad de estima, de que alguien nos estime, de ser reconocidos. Y finalmente,
la autorrealización, que sería la necesidad más superior, digamos, la que está en la cumbre. Pero Max Neff discute esto porque cree que esto no es necesariamente así. No podemos decir que en la base está la materia y finalmente en la cúspide de la pirámide está el espíritu. No, porque el espíritu también está en la base. En la medida en que yo tengo, para empezar, necesidad de reconocimiento. Si yo no soy reconocido, no existo. Yo no existo por mí mismo. Yo necesito que alguien me reconozca. Entonces, esa no es una necesidad material. Es una necesidad espiritual. Es una necesidad que va confrontada con una serie de otras necesidades también que me llevan a distintos tipos de comunicación. Y eso hace que los seres humanos formemos grupos para satisfacer todos esos tipos de necesidad. Y esos grupos también tienen su historia. En el comienzo somos individuos, pero en realidad nunca fuimos individuos. El ser humano aislado es inimaginable. Solamente puede existir en las novelas, ni siquiera en las novelas. Siempre necesitamos de otros y siempre necesitamos para empezar de nuestra familia nuclear. Incluso la familia nuclear, es decir, papá, mamá, hijitos, eso no existe. Lo que existe más bien es la familia, lo que llamamos la familia extensa. Esa relación que no se queda entre el papá, la mamá y los hijos, sino que abarca a la abuela, al abuelo, a los tíos, a los primos y a todo lo que antiguamente se llamaba tribu, es decir, un conjunto de familias, o clan. Los romanos la llamaban gens, es decir, todo ese conjunto de familias que a la vez, cuando van intercambiando y formándose unos mediante la comunicación con otros, convirtiéndose y transformándose en esa relación, van formando una comunidad. Y esa comunidad, cuando se organiza, cuando se hace más compleja, se transforma en sociedad. Entonces, ahí también, así como hay una escala de las necesidades, aunque sea discutible, también hay una escala de los grupos humanos que van desde la familia nuclear hasta los grupos más grandes, sobre los cuales hablaremos después, que ya no son solamente las sociedades, sino que son los estados. Por ahora, entonces, hemos terminado esta nuestra reflexión en lo que se refiere al tema de las necesidades. Después vamos a continuar con los siguientes temas que ustedes tienen en el curso. Recuerden que yo voy a ir poniéndoles, cada vez más voy a ir poniéndoles distintas lecturas, distintos textos y distintos videos de manera que ustedes puedan facilitar su aprendizaje. Esto es lo que yo voy a discutir con ustedes en la clase del jueves. Entonces pueden ustedes verlo antes y la clase del jueves hacerla ya no solamente para una exposición mía, sino lo que es más interesante para una discusión en la que ustedes también aporten, observen y podamos discutir este y otros temas que tienen relación con este tema y que son básicos hoy día y que nos están atormentando a todos nosotros y preocupándonos en estos momentos. Muy bien, les deseo una feliz lectura como siempre y nos vemos en nuestra clase. Voy a salir, que les vaya bien y que todo sea bueno para ustedes y para mí.